Dios me los bendiga, mis hermanos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta hermosa reunión que tenemos para alabar y bendecir a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias al Señor porque un día más nos permite estar juntos acá en armonía para poder venir a alabarle, a bendecirlo y para poder escuchar un poquito más de su palabra. Doy gracias al Señor porque nos permite estar acá, porque es solo gracias a su voluntad que hemos podido vencer al enemigo que nos ata para que no vengamos a buscar de él. Vamos a dar inicio esta mañana a escuchar de la palabra del Señor lo que el Señor trae para nosotros este día. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe y que sea Él quien nos dé de esa misericordia necesaria para poder entender su palabra y atesorarla en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre, que ahorita en las alturas de los cielos, te damos gracias, mi Señor, esta mañana, porque un día más nos has permitido, Señor, reunirnos juntos en este lugar que tú nos das, Señor, para poder venir a alabarte, Señor, para poder venir a bendecir tu nombre, Señor, para entregarte esa ofrenda de alabanza, mi Dios, que esperamos sean agradables a ti. En esta mañana, mi Señor, te pido que nos des tu autorización, mi Dios, para poder abrir tus sagradas escrituras, para poder leer en ellas, mi Dios, y que tú con tu santa misericordia, Señor, nos des la capacidad de entender la palabra, nos des el privilegio, Señor, de atesorarla en nuestros corazones y que sea en nuestro diario vivir, Señor. Te lo pedimos, mi Dios amado, no porque tengamos méritos algunos, sino en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Esta mañana vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el libro de Gálatas. Si lo quieren ir buscando, hermanos, el libro de Gálatas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a comenzar haciendo una pequeña reseña de lo que es el libro de Gálatas. Es un libro muy corto, hermanos, que les invito a que lo lean de principio a fin para que entiendan a qué se refiere la palabra de Dios en este libro. El apóstol Pablo llega a la iglesia de Galacia un poquito incómodo, porque en un corto tiempo en esa iglesia se comenzó a dar un evangelio diferente al que el Señor Jesucristo había dejado. Los invito a que vean cómo empieza la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dice en el número 1: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así comienza la epístola de Gálatas. Como les digo, la iglesia en ese tiempo estaba atravesando un momento muy difícil. Y luego quiero que lean en el capítulo 5, versículo 13 al 17, para que vayan comprendiendo la molestia que tenía el apóstol por lo que la iglesia estaba haciendo en ese momento. Dice el versículo 13 en adelante: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En estos versículos el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia que volviera al camino que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, porque vio Él en ese tiempo
que en la iglesia estaban pasando cosas que no eran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, nos enseña a veces por medio de historias las cosas que pasaron. Las cosas pueden pasar de nuevo y seguirán pasando hasta que el Señor Jesucristo venga. Así como antes hubieron ladrones, ahora hay ladrones y seguirán habiendo ladrones, desgraciadamente. Así como antes había gente de mal, hay ahora gente mala y seguirá siendo mala hasta que venga el Señor por su iglesia. Por eso tenemos que aprender lo que está escrito en la palabra y usarlo para nuestras propias vidas, sin desechar ningún tipo de cosas, sin tratar de cambiar o de darle menor importancia a lo que está escrito. Luego dice el apóstol Pablo, después de enseñarles lo que son las obras de la carne, como son adulterio, fornicación, envidias, homicidios, celos, iras, idolatría, les dice cuál es lo que el Señor pone en nuestros corazones cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando vivimos con el Espíritu Santo. Acompáñenme al mismo capítulo 5 en su versículo 22. Le dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso le decía el apóstol Pablo en la iglesia de Galacia. Pensemos nosotros en nuestro tiempo ahorita, como en algunas iglesias, en esta, yo no sé, ustedes lo sabrán, yo lo digo por mí. Yo quisiera ahondar en todos los frutos del Espíritu en esta mañana, pero desgraciadamente no hay tiempo. Pedí al Señor dirección y me dijo, a través de mi Espíritu, aborda una sola palabra de todos los frutos. La palabra que vamos a abordar esta mañana se llama paciencia. Yo quiero que ustedes piensen qué es paciencia. Según muchos diccionarios del mundo, dicho teóricamente, yo voy a leer nada más una definición de tantas que hay. Dice, paciencia, actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Esa es una de las tantas definiciones que los diccionarios, las academias, etcétera, etcétera, tienen para nosotros en el idioma español. Yo quiero decir una definición un poquito más bíblica. ¿Qué es paciencia? Paciencia es perseverancia. Paciencia es voluntad de esperar. Ahora decimos, la paciencia, hermanos, es un don de Dios. Un don de Dios dado a través del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero a veces hay paciencia que no es dada por Dios. Hay una paciencia que nosotros creamos fingidamente y esa paciencia no es completa. Tenemos que buscar la paciencia que nuestro Señor nos da, no la paciencia que nosotros creamos o fingimos para con nuestro prójimo o incluso para contra nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia de tener la paciencia de Dios y cómo la podemos lograr en nuestra vida? Primero y exclusivo, tenemos que amar a Dios y tenemos que tener fe en Dios. Si ustedes y yo no amamos a Dios y no tenemos fe en Dios, no podemos lograr ese fruto del Espíritu que se llama paciencia. En segundo lugar, diría yo,
tener un espíritu de obediencia. Nosotros leemos la Biblia, nosotros sabemos los mandamientos del Señor, sus estatutos. Y si nosotros leemos algo y sabemos que es malo, que no es agradable al Señor, y lo hacemos deliberadamente, nosotros no estamos teniendo un espíritu de obediencia, porque lo sabemos, hermanos, y lo hacemos. Esa no es paciencia que viene del Señor. También tenemos que tener un discernimiento, mis hermanos, y es bien importante como todo, un discernimiento en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Paciencia es esperar. Tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Dios es el que decide a qué horas, cuándo, cómo y dónde. Y nosotros tenemos que decir al tiempo de Dios, amén. Así sea tu voluntad. Acompáñenme, hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo 27. Salmos capítulo 27, en su versículo 14, dice la palabra del Señor: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Para tener la paciencia que el Señor da, también tenemos que tener valentía. No esperemos que todo venga del Señor. Pongamos de nuestra parte. Seamos valientes, porque el Señor nos demanda ser valientes. Y al ser valientes vamos a conseguir esa gracia del Señor con el fruto del Espíritu que se llama paciencia. Dicen en el mundo la paciencia de valientes, porque es bien difícil tenerla. Vean también lo que dice en el mismo Salmos. Adelántense al capítulo 37. Adelántense al Salmo 37. En su capítulo 37, versículo 7 al 9. Dice la palabra del Señor: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna por hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gloria a Dios por eso. Los que esperan en Jehová. Esperar es un sinónimo de paciencia en Jehová, en Dios, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Eso es lo importante para tener la paciencia que Dios da, no la paciencia que nosotros a veces fingimos tener. Porque si nosotros somos cristianos, mis hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo hace que todos esos frutos se vean a través de nosotros. ¿O no? Es la única forma. Quiero decirles, hermanos, que el tema de la paciencia en el mundo o en algunas iglesias no es muy popular. A nadie le gusta que le hablen de eso. No creo que pregunten en serio a ustedes, ¿verdad? Es bien difícil que a uno le digan las cosas cuando uno está acostumbrado a hacer lo que uno quiere, cuando uno está acostumbrado a que no le digan que no. Pero es así, el Señor lo dice, que uno tiene que ser paciente. No es simplemente decir soy paciente y vamos a llevar una vida santa o algo que se parezca. Véanlo, hermanos, y analícenlo conmigo como personas. La paciencia es un don de Dios, es cierto,
Pero también, si usted se pone a reflexionar en su propia vida, la paciencia es indispensable para que vivamos bien. Piense un momento cómo es usted con su familia, cómo su familia lo considera a usted. Piense un momento usted, cómo es usted en su trabajo, cómo sus compañeros de trabajo lo consideran a usted. Y así con los amigos. Es bien fácil darnos cuenta cuando estamos haciendo algo que no es correcto, porque no es una sola persona la que se lo dice o se lo muestra a uno. Es su familia, es su compañero de trabajo, sus amistades. Entonces, si vemos tantas muestras de que estamos fallando en algo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar de la misericordia de Dios, escuchar al Santo Espíritu de Dios para que sea el que nos guíe, para que sea el que nos redarguya y sigamos adelante en esta vida. No digo como perfectos, pero procurando ser cristianos de verdad, no cristianos a nuestra medida, con nuestras propias leyes. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, somos impacientes? ¿Qué pasa cuando pedimos al Señor por algo y pasó una semana y no escuchamos nada de respuesta del Señor? Pasó un mes, 3 meses, 6 meses y no escuchamos nada del Señor. A veces, cuando actuamos de nuestra propia manera, somos tan insensatos que decimos: voy a agarrar la palabra del Señor para ver qué me dice el Señor. ¿Y qué hacemos? Buscamos el libro de los Salmos, buscamos el libro de Proverbios y empezamos a leer un versículo el cual nosotros podamos acomodar a nuestra idea y decir: oh, sí, el Señor me habló, entonces sí. A veces pasa eso, pero les voy a decir algo. En el poco tiempo que yo tengo de ver personas que dicen de su boca ser cristianos, pero no obedecen lo que el Señor les dice, llegan a un rotundo fracaso. Viven de problema en problema, de error en error. ¿Y cómo es el enemigo de malo que le sigue dando por lo mismo? Porque ellos mismos le dieron cabida al enemigo para que entre en eso. Nosotros podemos tener errores, hermanos, pero pongámoslos, cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, pongamos ese error en las manos del Señor y pidámosle perdón y misericordia. Y luego viene el Espíritu Santo y nos redarguye y nos hace salir de ese hoyo. Pero si tenemos un error, lo sabemos y lo reconocemos, mas lo ignoramos, ¿qué esperamos entonces, hermanos? ¿Que el Espíritu Santo mora en nosotros sabiendo que somos rebeldes? Yo pienso, hermanos, de que el Espíritu Santo no puede estar así. Tenemos que entender que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Ustedes creen que el tiempo de Dios es perfecto, hermanos? Bendito sea Dios, yo así lo creo. Cuando el Señor, nosotros creemos que no nos contesta, o cuando el Señor verdaderamente nos contesta y nos dice no a lo que nosotros le pedimos, ¿qué tenemos que sentir nosotros con esa respuesta? Tenemos que sentir un amor de Dios para nosotros. Tenemos que aprender a comprender que un no de Dios es un: hijo, yo te amo. Si no lo comprendemos, hermanos, necesitamos pedirle más misericordia al Señor en nuestras vidas. Un ejemplo: la mayoría de ustedes acá son padres de familia. Si uno de sus hijos les pide a ustedes algo que ustedes, con su gran experiencia que ya tienen, saben que va a ser de mal para él, ¿serían capaces ustedes de dárselo? No, ¿verdad? La lógica me hace pensar a mí que no. Lo mismo es Dios con nosotros.
Dios sabe qué es bueno y qué no para nosotros. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Nosotros tenemos una mente bien finita y solo miramos hasta donde llega nuestra nariz. Tenemos que darle la gloria y la honra al Señor en todo, en lo que Él nos dice, en lo que Él dispone. Y si no lo entendemos, hermanos, quiero que lean el Salmo 32. El Salmo 32, hermanos, en su versículo 8 y 9, dice de esta manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Palabras escritas en el libro de los Salmos, hermanos. El Señor nos hará entender de una u de otra manera. Si somos sus hijos, si hemos buscado a nuestro Señor y proclamado con nuestra boca que nuestro Señor Cristo Jesús es nuestro Salvador. El Señor cuida de sus hijos, pero sus hijos tienen que darle obediencia a Él. Sus hijos tienen que seguir sus estatutos, no creernos nuestros propios estatutos, nuestras propias leyes. La obediencia es la parte principal entre la comunicación de Dios y sus hijos. Lo mismo en nuestras propias familias. Si hay obediencia en nuestros hijos con nosotros, nuestros hijos reciben todo de nosotros y hasta más. Porque ¿quién no hace un padre por sus hijos? Con el amor que le tenemos a nuestros hijos. Ahora más, ¿qué no hace Dios por nosotros? Que envió a su Hijo único a ser crucificado para que nosotros pudiéramos ser libres y tuviéramos una oportunidad más. ¿No es eso el más grande amor que puede existir de un padre para sus hijos? Yo pienso que sí, hermanos. Yo pienso que sí. Los invito, hermanos, y los exhorto a que confiemos en el Señor. Los exhorto a que escuchemos del Señor, que entendamos su tiempo, no el de nosotros. Es bien difícil querer las cosas de un día para otro, y al hacer eso mostramos rebeldía para el Señor. Hermanos, no sabemos cuántos años nos da el Señor de vida, pero si queremos algo y el Señor no nos contesta, sigamos repitiendo. No desfallezcamos, porque si no, ¿dónde está la fe que le profesan al Señor? La fe nunca la debemos de perder hasta el último día que el Señor nos tenga con nosotros en esta tierra. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, el Señor tiene que ser nuestro todo. Quiero decirles algo que me entristece, pero lo tengo que decir. Si usted, mi hermano o mi amigo que nos escucha a través de los medios digitales, no ha aceptado a nuestro Señor como su Salvador, nada de esto va a funcionar en la vida. Va a andar de pelea en pelea, de problema en problema, y desgraciadamente siempre va a fracasar, porque está fuera de la protección de Dios. Así que lo invito, lo animo, que busque a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y solo así va a tener la oportunidad de recibir del Santo Espíritu de Dios, el que lo va a guiar en su vida,
el que lo va a hacer entender los propósitos del Señor, cómo usted vivir, cómo usted comportarse. Pero es requisito indispensable, mi hermano o mi amigo que me escucha, que tiene que aceptar a nuestro Señor. No hay otra manera, no hay otro proceder, por más que se lo inventen. Si en su corazón está aceptar a Jesucristo y lo recibe, Él se encargará de cambiar su vida. Así es que si alguno de ustedes, mis hermanos acá, está en su corazón ese tipo de problemas y situaciones en la vida que no los permite avanzar, que los tiene de pelea en pelea y de derrota en derrota, yo lo invito en este momento, si quiere aceptar a Jesucristo, estamos aquí, hermanos, para orar por ustedes. Y no somos nosotros, sino Dios y su Santo Espíritu el que va a hacer que cambie su vida. Los invito, hermanos, que ya somos bautizados, que ya aceptamos a Jesucristo, a que sigamos adelante conforme a los propósitos de Dios. No pongamos leyes inventadas por nosotros. Seamos obedientes y fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. No nos atrevamos a cambiarla. No nos atrevamos a subestimar lo que la palabra está escrita. Ahora hablamos de los frutos del Espíritu que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Algo de eso puede estar pasando en la iglesia ahora. Solo Dios lo sabe. Yo sé lo mío, sé lo difícil que es para mí ser paciente. Pero por lo mismo, porque sé mis debilidades, cada día que yo tengo una conversación privada con Dios, le expongo mis dificultades, le expongo mis debilidades y las pongo en sus manos. Y poco a poco Él dará lo que Él crea conveniente para mí, si yo soy digno de recibir de Él. Si yo soy indigno y yo no cumplo con lo que el Señor me demanda, es bien difícil que lo reciba. No vivamos, hermanos, fuera de la voluntad del Señor. Seamos obedientes a Él y veremos a Dios en cada una de las cosas que pasen en nuestra vida. Pero si nosotros sabemos algo que a Dios no le agrada y lo hacemos, ¿qué podemos esperar, hermanos? A veces agradamos al mundo y no agradamos al Señor, cuando debe de ser lo contrario. Dedique tiempo al Señor, pídale en la intimidad de su hogar, póngase a cuentas con Él cada día, porque cada día fallamos, hermano, desgraciadamente. Y solo el Señor podrá hacer una transformación en usted. No hay ningún predicador que lo pueda hacer cambiar de parecer, solo la palabra del Señor, que la da, permite que ese hijo de Él la entienda a cabalidad, la guarde en su corazón, la haga florecer en su vida y la lleve cada día de su vida actuando, no simplemente oyendo y sabiendo lo que se hace, pero no lo hacemos. Seamos oidores y hacedores de la palabra del Señor. Permitamos que el Espíritu Santo more en nosotros, siendo fieles a Dios o tratando. De otra manera, el Espíritu Santo no podrá morar en nosotros. Espero, mis hermanos, que a pesar, como les digo, que la palabra paciencia, cuando se habla, es muy impopular, ustedes entiendan que yo no voy a ocupar este privilegio que tengo para decirles a ustedes cosas bonitas y que los agrade, para decirles a ustedes cosas bien hermosas y ustedes aplaudan y esto y lo otro, no. Yo soy un servidor para mi Señor, y si el Señor pone en mi corazón algo
Por muy difícil que sea, por muy impopular que sea, yo sigo la voluntad de mi Dios para trabajar por su obra. Quiero terminar esta palabra, mis hermanos, leyendo el libro de los Salmos en su capítulo 40. Dice el libro de los Salmos en su capítulo 40, del 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Que Dios nos bendiga a todos, mis hermanos. Sigamos adelante. El camino no es fácil, pero si seguimos las enseñanzas del Espíritu Santo y si obedecemos a Dios, nuestra vida será diferente. Dios nos bendiga a todos.